clínica tiene este título así un poco en específico porque no quería desvelar desde el primer momento sobre qué iba a ir el caso. Entonces, empiezo contando el caso. Es una mujer de 40 años que como antecedentes sabemos que es fumadora, que trabaja cuidando caballos, que ese trabajo no le genera estrés, que le gusta mucho, es una persona emotiva, que incluso se emociona cuando ve sufrir a animales. El primer contacto que tiene con nosotros es en 2013 por un embarazo ectópico que se resolvió con tratamiento médico. Y hace 11 años también tuvo un aborto por un embarazo gemelar. Ha tenido varias visitas por caída de pelo. Es una persona ansiosa que habla muy rápido, habla inclinada hacia adelante y conforme va hablando más rápido, más se acelera. Ha tenido 5 visitas en el último año y tiene buena relación médico-paciente. Entonces se nos presenta ahora en julio, en una primera consulta, y dice que está muy nerviosa, que se encuentra taquicárdica, que tiene insomnio de conciliación y caída de pelo. Pero ella a sí misma se refiere como que es muy nerviosa y que siempre ha tenido las pulsaciones altas y además está preocupada por tener múltiples enfermedades. Entonces, a nosotros nos parece que es un cuadro de ansiedad, pero le pedimos como screening hormona tiroidea. Entonces, 2 días después no se puede esperar, todavía no tenemos la analítica y entonces viene porque está todavía más nerviosa. Entonces nos parece una crisis de ansiedad, le ponemos bromazepam cada 8 horas. Viene entonces una tercera consulta y entonces entra en la consulta ya diciendo que se encuentra bien, que se encuentra mucho mejor. Entonces ya sí que tenemos la analítica y nos encontramos con una TSH disminuida, una T4 ligeramente elevada y una T3 elevada. Entonces, ante esta sorpresa, porque no la esperábamos, nos parecía más que una ansiedad, entonces le repetimos la analítica y aparte pedimos anticuerpos. En la segunda analítica, la T4 ya está en límites normales, pero la T3 sigue todavía un poco elevada. Los anticuerpos ya recibimos, pero los vamos a ver después, los resultados. Entonces, bueno, ¿ahora qué hacemos con esta paciente? Parece que estamos ante una sospecha de hipertiroidismo. Como sabemos, el hipertiroidismo pues, es un trastorno funcional por el proceso de producción de hormonas tiroideas, que habría que diferenciarlo de la tirotoxicosis, que es el exceso de hormona tiroidea, ya sea su causa en la glándula tiroides o no. Entonces, la TSH es la que se encarga de la regulación de la T4 y la T3. La T4 es la que se sintetiza en la glándula tiroides por completo y la T3 un cuarto en la glándula tiroides y el resto de la conversión periférica de T4 a T3. En nuestro caso, que tenemos una TSH baja, una T4 que se podría decir que ahora está en valores normales, con una T3 libre alta estaríamos en un hipertiroidismo T3 y en un hipertiroidismo primario. Entonces se ha visto que en casos de Graves y de bocio existen aumentos de la T3 con T4 normal. Incluso en hipertiroidismo con pocos síntomas, que haya un aumento de la T3 con una T4 normal. Entonces, según CIDIAR, el hipertiroidismo, ¿no?, aumenta con la edad, es más frecuente en mujeres y aparte en guías de práctica clínica como Fisterra también lo relacionan con el tabaco. En nuestra paciente, que tiene 40 años, estaríamos en una prevalencia en torno al 1%. Entonces, el hipertiroidismo tiene síntomas y signos inespecíficos, como pueden ser las palpitaciones, la intolerancia al calor, el nerviosismo, la pérdida de peso, debilidad y fatiga. Estos dos últimos más relacionados con ancianos, temblor sinodistal, retracción palpebral, taquicardia, con una frecuencia cardíaca de más de 90 latidos por minuto. Nuestra paciente lo que tenía era el nerviosismo, las palpitaciones y la taquicardia. Bueno, también hay que hacer una mención a la crisis tirotóxica, que es los mismos síntomas de hipertiroidismo, pero más graves. Entonces, para el diagnóstico, según la SENFI, en atención primaria habría que hacer el estudio inicial con anticuerpos y la ecografía tiroidea, y en atención especializada la gammagrafía y otros estudios de imagen si se consideran oportunos.
pero sí que hace mención de que la gammagrafía podría pedirse de atención primaria pues según la disposición que tuviera atención primaria en cada sitio. Entonces, en cuanto al estudio funcional, la TSH, la de elección para el diagnóstico y el seguimiento, la hormona tiroidea para el grado de función de la glándula, la T4, mejor relación con el estado funcional que la 3D, por eso que hemos dicho que se sintetiza por completo en la glándula tiroides. Y bueno, estas serían pruebas si sospecháramos que fuera un hipertiroidismo secundario, una tiroiditis o por toma de fármacos, que no es el caso, pues estas serían otras pruebas que se podrían realizar. Entonces, en cuanto al estudio de anticuerpos, si tuviéramos un anticuerpo antitiroglobulina elevado, estaríamos pensando en una tiroiditis. Si lo que tuviéramos elevado es un anticuerpo antiperoxidasa, nos encontramos que en el 50 al 80% de los casos de Graves están elevados, que también están elevados en un 20 o un 30% de los bocios multinodulares, pero hay que tener cuidado porque 7 al 15% de la población con normofunción pueden tenerlos ligeramente elevados. Y luego tenemos los anticuerpos antirreceptores de TSH, los TSI, que están elevados en el 80-90% de los casos de Graves y que tienen un cociente de probabilidad de 247, que es muy bueno. En caso de estudio morfológico, la ecografía tiroidea básica para el estudio inicial, la PAP para la valoración del nódulo tiroideo y la gammagrafía, un aumento de captación que nos indicaría síntesis de novo y una disminución de captación pues de obstrucción o inflamación. Y para el nódulo tiroideo parece ser que la PAP ya la deja en un segundo lugar. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial, tenemos una tirotoxicosis con bocio difuso, oftalmopatía, dermopatía y o presencia en suero de los TSI. Lo que pensamos es un Graves. Que el Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo en general. Su perfil típico es en mujeres de 20 a 40 años. Si lo que tenemos es una tirotoxicosis con bocio multinoidal, captación aumentada de yodo, lo que sospechamos es el bocio multinodular tóxico. Esta es la segunda causa, pero a su vez la primera en mujeres mayores de 50 años. Si lo que tenemos es una tirotoxicosis con un nódulo único captante, estaríamos sospechando un adenoma tiroideo tóxico, que a su vez es la tercera causa más frecuente y no cursa con aumento de anticuerpos. La enfermedad de Graves es autoinmunitaria, pero el adenoma tóxico no cursa con anticuerpos. Y luego si nos encontramos una tirotoxicosis sin bocio y captación de yodo disminuido, pues podría ser o tiroiditis, con ingesta de fármacos, etc. Entonces, volvemos a nuestro caso. Nuestra paciente tenía una frecuencia cardíaca de mayor de 90 latidos por minuto, siempre que la explorábamos tenía unos 100 latidos por minuto. Pero ella decía que siempre había sido así, entonces tiene un cociente de probabilidad de positivo de 4,4. Pues la presencia de este signo tiene una probabilidad por prueba del 4%, lo que tampoco es muy significativo. El temblor finodistal tiene un cociente de probabilidad de 11,4 positivo y negativo de 0,3, en una prevalencia que tiene nuestra paciente de aproximadamente el 1%. El presentar este síntoma tendría una probabilidad por prueba del 10%, pero nuestra paciente lo tenía ausente, entonces la probabilidad por prueba es del 0%. Si el estudio hubiera estado realizado sobre 1000 pacientes, iría entre 0 y 1%. El resultado de exploración es la exploración de cuello normal, los anticuerpos antiperoxidasa nos tienen un valor de 125, normal era hasta 35, los antitiroglobulina normales y los TSI 16, normal hasta 11. Y la ecografía de cuello era un tiroides sin aumento de tamaño y lo único que se veía es un nódulo tiroideo de 2 por 3 milímetros. Si miramos los cocientes de probabilidad del anticuerpo antirreceptor del TSH, que tenía el positivo de 147 con un negativo de 0,01, la presencia
de su positividad nos hace una probabilidad por prueba del 70%. Y si hubieran estado ausentes, la probabilidad por prueba de 0%. Igual que en el otro caso, si el estudio hubiera sido de 1000, hubiera ido de 0 a 5%. Entonces, en resumen, tenemos una mujer de 40 años con antecedentes personales de ansiedad, que era muy nerviosa, mejoraba con tratamiento ansiolítico, que además había tenido con anterioridad tratamiento psiquiátrico tras una muerte de un familiar hace años. Como síntoma único franco de hipertiroidismo tenía la taquicardia, aunque ella decía que siempre de toda la vida había tenido las pulsaciones así. Que en analítica tiene una T3 elevada, una TSH disminuida y anticuerpos positivos. Y la ecografía del cuello, lo único, el nódulo de 2 por 3 milímetros. Entonces se nos plantea la duda diagnóstica de ¿ahora qué hacemos? Nódulo como causa, sospecha de Graves y el nódulo un hallazgo casual, o actitud expectante, dado que con respecto a la segunda analítica ya la T4 está en valores normales y la T3 tampoco estaba muy elevada. Y entonces, como todos los hipertiroidismos subclínicos no todo hay que tratarlo porque muy poco evoluciona a hipertiroidismo franco, pues podría valorarse una actitud expectante, aunque en nuestro caso no sea subclínico. Entonces nosotros lo que pensábamos que era un Graves, porque tenía los anticuerpos positivos, que el nódulo cursa con anticuerpos negativos y el nódulo como hallazgo casual. Pero se nos planteó la duda de cuándo habría que derivar. Entonces, basado en AMF y SENFIC, habría que derivar a endocrinología en una valoración inicial, recidiva suspender el tratamiento, si no respondiera a antitiroideos vía oral, si habría alergia a los antitiroideos en embarazadas, en casos de sobtasmo grave o previamente a cirugía radioiodo. Oftalmología, claro, si hubiera una oftalmopatía de Graves resistente a tratamiento, y a urgencias si habría una crisis tirotóxica. Bueno, en la sesión no quería profundizar en el tratamiento, simplemente era un poco el manejo del hipertiroidismo, pero voy a hablar un poco. Entonces, según la etiología, pues el Graves se puede tratar con antitiroideos, con yodo, con cirugía. Y el bocio y el adenoma tiroideo con yodo, cirugía. El sintomático se hace con beta bloqueantes, propanolol de elección y como alternativa el atenolol. Está indicado en pacientes con enfermedad cardiovascular, en mayores de 65 años o en pacientes que tengan taquicardia. Y como tratamiento antitiroideo son las tionamidas, de elección el metimazol o diamazol, la alternativa sería el carbimazol a estos. Y en el embarazo la alternativa es el propiltiuracilo, porque el metimazol está relacionado con anomalías fetales. El objetivo es conseguir un estado eutiroideo en 4 a 6 semanas. Y posteriormente se podría optar por cualquiera de las tres opciones, con yodo, con cirugía o con tratamiento antitiroideo mantenido de 12 a 18 meses. El yodo lo que pretende es una ablación de la glándula a los 6 y 18 meses, que está contraindicada en el embarazo, la lactancia y en niños. Que muchas veces, en un 20% se necesita una nueva dosis, que como efecto secundario o más frecuente es que se deja en un estado de hipotiroidismo. La cirugía que requiere que previamente se haya estado tomando betabloqueantes o antitiroideos, que también como consecuencia se puede dejar en un estado de hipotiroidismo porque se hace una tiroidectomía subtotal o total, que también se realiza en embarazadas que tienen alergia a antitiroideos, en niños, en bocios muy grandes o si se sospechara que fuera maligno. Y bueno, 10 días antes de la cirugía hay que dar el yoduro potásico para evitar la crisis en la tormenta tiroidea. Bueno, y los efectos adversos de las tionamidas pueden ser desde leves con las reacciones cutáneas o hasta graves que que conllevarían la supresión del tratamiento como la granulocitosis o la hepatotoxicidad, que en el caso del metimazol es colestasis y en el caso del propiltiuracilo son hepatitis fulminante. Entonces,
Entonces, había puesto esto, me parece interesante, hablar del hipotiroidismo subclínico, unas pequeñas palabras, porque pocos pacientes con hipertiroidismo subclínico evolucionan a un hipertiroidismo franco y en la mayoría la TSH se normaliza, mientras que en otros permanece subclínico durante el seguimiento. Entonces no es obligado a los hipertiroidismos subclínicos tratar. Habría que tratar con dosis bajas de metimazol a pacientes que tuvieran comorbilidad, como pacientes mayores de 65 años que tuvieran cardiopatía asociada, los síntomas de hipertiroidismo, o en mujeres posmenopáusicas con factores de riesgo cardiovascular o osteoporosis, teniendo una TSH menor de 0,1. Entonces, ya para terminar, volviendo a nuestro caso, derivamos a nuestro paciente con cita preferente para 2 de noviembre. ¿Por qué le dimos cita preferente? Porque la cita normal tenía una demora de 6 meses y con esta cita tenía una demora de más de 2 meses con la preferente, y por si el nódulo fuera la causa. Entonces, dados los más de 2 meses de demora, nosotros nos la hemos vuelto a citar ahora en octubre con una nueva analítica. Y dada la poca sintomatología, la mejora de tratamiento con bromazepam, que ya está disminuyendo la paciente de dosis, que se encuentra mucho mejor, que no tiene síntomas, decidimos actitud expectante hasta la nueva cita, indicando que si aumentara la sintomatología o empeorara, que volviera otra vez. Y bueno, eso es todo. Muy bien. Igual un poquito de tirodril, quizá lo que se venía bien. No sé, Bueno, la sesión es, pero las dos cosas también. es excelente. Es excelente por varias razones. Yo, lo primero, felicitar porque has hecho una revisión exhaustiva, pero no demasiado prolija. Y luego, has focalizado en dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno es que has analizado mucho el valor de la clínica, introduciendo los cocientes de probabilidad, que es un dato muy valioso para tomar decisiones. Y luego, en relación con eso, es que has ido de forma secuencial reflexionando sobre las diferentes decisiones que tenías que tener en este caso. Y eso me parece muy valioso, porque en definitiva nosotros no tenemos que llegar y de forma transversal a hacerlo todo, sino de forma más secuencial, ¿no? Entonces, tiene muchísimos matices la sesión, pero voy a empezar diciendo dos cosillas. Una, yo tengo mis dudas de que esto sea una analítica de screening, porque tú has pedido esa analítica porque tienes sintomatología que podría relacionarse con un hipertiroidismo. Todos sabemos que la taquicardia en reposo o los pacientes con estrés, ansiedad, escala en catecolamina tienen síntomas similares al hipertiroidismo. Pero probablemente una de las cosas que ocurrió en los últimos años es que se diagnostican mucho más hipertiroidismo porque se piden muchas más hormonostiroideas. Y muchos hipertiroidismos, mi experiencia de los años que llevo es que cada vez se ve más hipertiroidismo oligosintomático. Y es una cosa que además cambia un poquito el perfil de actuación en esos pacientes. Entonces, yo no diría que es una analítica de screening, yo diría que es una analítica diagnóstica, probablemente, una opinión personal. Y luego, otra duda que tengo, no tengo muchas dudas de muchas cosas, pero otra duda que tengo es en relación con el diagnóstico. A mí me parece que esto no es un Graves, a mí me parece que es un adenomatóxico. Me parece un adenomatóxico, ¿por qué? Por varias razones. Primero, tienes la prueba por excelencia para diagnosticar el Graves son los anticuerpos anti-TSI. Los anticuerpos anti-TSI son negativos. No, son No, positivos. Ah, son positivos. Sí. Ah, entonces ya está. Claramente positivos. Ah, entonces ya está. Entonces es que me he colado. Vale, bueno, pues entonces ya está. Entonces ya está. Es que otra cosa que sí, son positivos. otra cosa que sí. Sí, también. Pero las anticonocidas son, no tienen valor específico para el diagnóstico. Pero los T6. Entonces, sí que en relación con eso, perdón por la columpiada, hay una cosa que sí que me parece muy importante y es el valor del hipertiroidismo T3. Nosotros hemos visto recientemente también uno y cada vez vemos más hipertiroidismo subclínico e hipertiroidismo oligosintomático. Y yo sí estoy de acuerdo con que no hay que tratarlo. No hay que tratarlo. O sea, si tienes muy pocos síntomas, no tienes por qué tratarlo. Desde luego, si le pones tirodril, que es lo que ponemos habitualmente, a dosis muy bajas. Ya sabéis que antiguamente se trataban con tirodril, le poníamos 3 cada 8 horas y todos se ponían hipotiroideo y luego había que añadirle hormonas tiroideas. Pero bueno, es un caso claro de cómo se puede manejar inicialmente, incluso en un caso como este, casi que te lo puedes quedar el paciente a ver cómo evoluciona. Ya es una decisión muy personal, pero que bueno, que es un hipertiroidismo leve. Claro, si es un Graves, yo sí lo digo, es un Graves.
Sí, sí, tiene. No es un hipertiroidismo leve. Sí, yo he dicho muy positivo, no sé si 16 respecto a 11 es muy positivo, probablemente No, no, pero es eso es muy, positivo. pero eso es muy valioso, Pero es claro, está positivo, claro. sí, sí. Pero bueno, que muy bien por el enfoque y sobre todo por el proceso secuencial de toma de decisión. No, Luis ha dicho una cosa que como es residente no le hemos escuchado mucho, que ha dicho, un poquito de tidogril no le hubiera venido mal. Yo creo que ese es un tema, tuvimos esa duda, si empezar tratamiento o Pero no también le puedes empezar. poner un beta bloqueante contra los ¿Qué síntomas, pensáis? si te ponen el tidogril, ¿no? Yo no creo que se tuviera que poner un tirodril por ahora. Nosotros nos lo Yo hemos puesto. lo que terminaría sería de estudiar el nódulo, que parece que tiene un tamaño muy pequeñito, pero lo importante es ver si ese nódulo es frío o caliente. Sí, Y eso es lo que te dice después la actitud a tomar al respecto, porque clínicamente lo habéis dicho muy bien, clínicamente está asintomático con controles de frecuencia. pero yo creo que ya han definido muy bien las posibilidades. O sea, o es un nódulo casual o es un adenoma-tóxico. No, sí está muy bien, por eso digo O es un que... adenoma-tóxico. Pero yo creo que teniendo un T6, que ahora ya lo entiendo perfectamente, teniendo un anticuerpo anti-T6 que tiene un conteo por ahí de 200 y pico positivo, eso es un grey, que no se demuestre lo contrario. Entonces, pues probablemente, quizás es interesante una gammagrafía, porque luego nos pueden dar sorpresas los nódulos. Si no es porque sea la causa el nódulo, No, sí, bueno, si es frío es caliente. Pero el nódulo Porque está ahí. hay que estudiarlo. Claro, no por otra... Pues fíjate, es interesante estudiarlo, pero no me parece imprescindible a corto plazo. Porque tienes un diagnóstico No muy sé, a claro. corto plazo no se iba a estudiar. No, pero vamos. Ya empezamos caliente de espera, ¿no? Que se caliente si es frío. Quiero decir, en este caso se planteó, yo creo que no sé quién, me parece que fue, no sé quién lo... Bueno, en la sesión hubo una sesión que se planteó el estudio precisamente Mariló. porque... Mariló, eso, fue hace poco, No, no tiene idea, sí. porque precisamente le daban una lista de espera de no sé cuánto. Mientras que eso ocurría, pues le hicimos la gammagrafía. Y la hacen, ¿eh? Si la pedís. La mandamos, ¿qué es lo que hicimos? Mandamos a hacerlo, la La bisaca, bisaca y la se hacen, hicieron y se vio lo que era un nódulo castante, era frío y ya pues se actuó, ya no hubo problemas de derivarlo más ¿Te tarde. acuerdas lo que tardaron, Pedro, en hacer esa gammagrafía? Pues tardaron unos 15, Aproximadamente. 20 días. Es que me parece que tardan muy poco, pues te digo. Entonces, yo la solicité, hablé con ¿Con el Paco servicio. Nicolás? ¿Hablaste con Paco Nicolás? No, Paco está ahora en Cartagena. Ah, amigo. Pero bueno, y le hicieron pronto. Quiero decir que, Sí, la hacen bien, lo hacen bien. que bueno, que está bien, vamos, que yo creo que está muy bien planteado Muy bien, el profesor, fantástico. todo el proceso, ¿no? Lo ha hecho muy bien, muy exhaustivo. Hay una cosa que has dicho que a mí me parece relevante, el tema del embarazo. Ya sabéis que estamos últimamente en el profundo debate de la necesidad o utilidad de pedir estudios hormonales tiroideos en el embarazo. Y recordad una cosa que ya lo hemos comentado varias veces y que me parece muy relevante, y es que hay un hipertiroidismo subclínico fisiológico en el primer trimestre del embarazo. Que no nos pongamos nerviosos, pues ya sabéis que por la beta-HCG, el estrógeno placentario, hay un cambio hormonal y lo que hay que hacer es esperar. Y ya está, hipertiroidismo subclínico y esperar. Porque de todas formas, para ponerle, no se le puede poner, evidentemente, hay que ponerle propiltiroacilo, pero que se puede esperar tranquilamente sin poner nervioso. Lo que nosotros nos estamos encontrando con una frecuencia, con una frecuencia alta, mujeres que han estado tomando, Yo. no, Ah. tiroxina, Bueno, tirox, pero si es que el protocolo durante el define. embarazo. Pero Paco, si es que el protocolo dice que hay que tratarla. Si el protocolo dice que hay que tratarla, Aunque a algunos nos cueste mucho. bueno, yo incluso lo resisto. Esto, sí, yo quería comentar, o sea, yo creo que habéis mencionado las dos cosas que a Francia y a mí nos plantearon dudas en el manejo práctico de la paciente, ¿no? Primero, nos lo planteamos, Luis, o sea, que a mí la pregunta me parece que no es, nos planteamos, ¿empezamos a tratar o no empezamos a tratar? Yo me quedé bastante convencido de que no estaba indicado tratar. Evidentemente, cuando uno se revisa un tema, no vas a encontrar un caso idéntico. O sea, al final tienes que tener tu criterio personal en base a la revisión que has hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué nos pareció que no había que tratarlo? Primero, porque la sintomatología, yo creo que es dudoso que sea porque ella siempre, como ella ha dicho, incluso estuvo en tratamiento psiquiátrico, ella siempre dice que siempre ha sido muy nerviosa y tal y cual y tal, y únicamente tiene la taquicardia, ¿no? O los 100 latidos por minuto. Segundo, iba de maravilla, o sea, eso ya lo ha dicho Franci, pero yo insisto, o sea, la paciente dijo, no, si yo ya estoy perfectamente.
con 2 comprimidos de bromazepam. De hecho, se le bajó la dosis. Dice, sí, yo ya estoy muy bien y tal, estoy muy... Evidentemente, seguro que los síntomas de ansiedad del hipertiroidismo se pueden enmascarar con benzodiazepinas. Por tanto, eso no te excluye pero el caso es que la paciente va muy bien. Es decir, que no es decir, oiga, que yo no mejoro, que sigo con palpitaciones y tal, sino justo lo contrario, ¿no? Y tercero, porque enmascaras la evolución. Daros cuenta que en la segunda analítica, que fue para confirmar que lo era, porque nos sorprendió el hallazgo, porque no lo esperábamos, pedimos la analítica, pero realmente pensamos, bueno, hay que pedirla, pero va a ser negativa, ¿no? Nos sorprendió, y segundo, para hacer el estudio ya con anticuerpos, ¿no? Para afiliarlo. Pero en el segundo analítica, en poco tiempo habían disminuido, o sea, la T4 se había normalizado y la T3 había bajado, diciendo, oye, no vamos aquí a... Claro, si tú le empiezas a dar ya el tirodril, ya enmascaras todo, y dices, bueno, claro, es que le he dado medicación y tal, y no había ninguna prisa para tratar, es que la paciente está bien, no corre prisa y tal, ¿no? Y la vamos a controlar, es decir, le hemos insistido que si ve que la ansiedad aumenta y tal, el único riesgo sería que de repente se dispare y venga ya con 140 latidos por minuto, una crisis tal. Pero bueno, yo creo que le hemos explicado que venga en tal caso y tal, y le hemos pedido una analítica de control en un tiempo muy razonable. Por tanto, yo creo que no hay que tratar. Yo me quedé bastante tranquilo con esa decisión, ¿no? Aunque efectivamente nos la planteamos, tuvimos dudas. Y luego si derivar o no, son las 2 dudas que hemos tenido con esta paciente, si tratar y si derivar o no. Bueno, la derivación claramente ha sido por el nódulo. O sea, si el nódulo no lo hubiéramos encontrado, hubiéramos dicho, mira, pues esto es un Grace de libro y lo tratamos tal. Y el nódulo nos descolocó. Pero claro, a mí me descoloca tanto si es funcionante como si no es funcionante, porque si no es funcionante a lo mejor hay que pincharlo y ver ese nódulo lo que es. Yo estoy convencido, pero convencido entre muchas comillas, de que ha sido un hallazgo casual, que es un Grace y el nódulo de 2-3 milímetros pues se ha encontrado por casualidad. Pero el nivel de incertidumbre que yo asumo habitualmente, que suelo convivir con facilidad, con incertidumbre alta, o sea, sí, que bueno, que es nuestro trabajo cotidiano, en este caso no me quedaba tranquilo diciendo, jo, tiene un nódulo, esto hay que estudiarlo, o sea, no me puedo quedar con que casi seguro que es un hallazgo casual y tal. Y puestos a estudiar el nódulo, yo ya ahí, porque tanto si es funcionante como si no, hay que hacer tratamiento ya, en mi opinión, especializado, es decir, o cirugía o pincharlo. Entonces yo ahí tuve claro el mandarlo, ¿no? Y bueno, el mandarlo, yo siempre cuando veo una cosa, en fin, hay que tomarse interés, cojo el teléfono y digo, oye, dime por cuándo va la cita normal. Y efectivamente va muchísimo. Es la más tardía de todas nuestras interconsultas. No, europeo. Sí, bueno, sí, vale. sí, Europeo, me llevan un año, para mí lleva un año y no lo han llamado. Y la cita preferente realmente fue, no vaya a ser que se nos tuerza, porque mi duda fue, hombre, evidentemente lo puedes tratar, si empieza a dispararse, le pones el propanolol y entonces sí la tratas, ¿no? Con el metamizol. Pero yo dije, bueno, mira, pues quizá es un Grace que está empezando, igual en 2 meses se pone tal, en fin, que me pareció que esperar 6 meses era demasiado y que había criterio suficiente para hacer una derivación preferente, que aún así era más de 2 meses de demora. Entonces, por eso derivamos así y por eso pusimos preferente, ¿no? Porque lo de la preferencia yo siempre pienso que tienes que argumentar, vamos, no argumentarlo, que si uno deriva todo preferente porque hay mucha demora, los preferentes también llevan demora y eso es una putada para los pacientes que de verdad son preferentes. Pero en este caso nos pareció que, bueno, que había criterio para derivarle preferente, ¿no? Pero con toda la clave. Si es que el problema cuando tomamos decisiones es qué ocurre si hacemos una cosa, qué ocurre si hacemos la otra. ¿Qué riesgos tenemos o qué beneficios de una cosa y de otra? Y si tú tienes la tranquilidad de decir, bueno, yo puedo hacer un seguimiento, le explico al paciente qué tiene que hacer para volver en un momento determinado, pues ya está, yo creo que esa es la clave. Te quería preguntar, ¿hicieron la T3 libre cuando la solicitaste? ¿Salió de control ya? Salió de control, sí. Parece- La hacen cuando la TSH está tan baja. Cuando hicimos el estudio nosotros, entonces en este caso sería este año, yo tuve que pedirle a hablar con él, se llama facultativo, ¿no? Cuando va porque se lo solicité por escrito que hiciera la T3 libre y no la hicieron. Y la soledad No la hicieron. Entonces hablamos con ellos por qué no se hacía, porque era necesario en este caso hacerla con la... No, entonces nos explicaron una serie de cosas, yo creo que se les olvidó y no leyeron lo que se había puesto, que se solicitaba expresamente y tal. Y es verdad que las últimas veces que sale alguna alterada ya me sale de forma habitual las dos cosas, que antes no ocurría, ¿eh? Yo estoy hablando de que esto está ocurriendo desde hace unos 5 o 6 meses, antes no ocurría, la solicitud.
Y era por saber si lo pedisteis la T y salió la La pedimos la TSH. TSH y la T4 y ya nos pusieron Y ahí Ya la le pusieron la TSH. TSH. Que yo creo que Yo creo que los anticuerpos, yo creo que no los hicieron ahí. Sí, Sí, cuando sale alterada La TSI seguro que no. La TSI seguro que no. La TSI hay que pedirla. Que es clave. Yo eso, sinceramente, lo recordé porque yo hacía tiempo que no veía el hipertiroidismo. La TSI es la clave para que no lo veréis, vamos. Y por eso lo de la probabilidad posprueba del 70%, que es espectacular. O sea, una cosa donde la prevalencia en población general es 1% y con TSI positiva que aumenta el 70%, tiene un valor diagnóstico acojonante. Es casi que es altamente probable que lo tenga solo por ese dato, ¿no? Bueno, en ausencia de lo demás.